Tutino, levántate temprano. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 10 de febrero. Buenos días tengan todos y bienvenidos a este amanecer de fe. Levántate temprano, esta es una cita con Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, les saluda a su hermano en Cristo, Jonathan Stubbs. Es un privilegio, como siempre, estar en este altar radial para llevarles el mensaje de fe, de esperanza, de fortaleza que encontramos en el caudal inagotable que es la palabra de Dios. Dios Altísimo, soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, tú eres un Dios incomparable, un Dios que se ha manifestado, que se ha mostrado, que se ha hecho visible hacia nosotros, que ha mostrado su naturaleza, su carácter, su persona, sus atributos. Y hoy podemos, Señor, conocerte. Hoy podemos, Padre, compartir tus enseñanzas, lo que vemos, encontramos en la Biblia, que es tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad de estar en esta cabina radial, Señor, para llevar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú utilices este instrumento para salvación, para restauración, para fortaleza, para llevar, Señor, esperanza a aquellos que están sin rumbo fijo, que seas tú, Dios mío, dándole sentido y propósito a sus vidas. Que tú les salves, saques, Señor, a aquellos que están en el deslizadero, oh Padre amado, al borde del precipicio, o aquellos que ya están en el hoyo, que tú los saques de allí con brazo de misericordia, con brazo extendido, y muestres, Señor, tus maravillas en esta mañana. Muestra tus maravillas, pon la gracia. Mira el tema que vamos a tratar. Pon tú la gracia. Danos la palabra adecuadas, la sabiduría y el favor tuyo, Señor, para dar, a fin de dar gracia al oyente. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, así iniciamos nuestro comentario bíblico de cada lunes. Estamos estudiando acerca de las 7 disciplinas espirituales. 7 disciplinas espirituales, y ya están con nosotros los pastores Néstor, el pastor Hernán y el pastor Freddy. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, Dios te bendiga también a todos. Bueno, saludaron en coro, está bueno eso. o será en eco. Saludaron en coro. Bueno, pero qué bueno saber de que estaban ahí para que aquellos que están todavía cabizbajos, durmiendo, se despierten, se levanten, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a entrar de inmediato en materia.
mi hermano Néstor para que haga un breve recuento de la semana pasada, pero arrancamos con el punto número 2, el tema número 2 de las 7 disciplinas espirituales. Adelante, mi Amén. hermano. Amén. La semana pasada comenzamos con el prólogo y con la introducción del libro del hermano Carlos Jambé. No hicimos, no terminamos todo porque hay mucho material y mucho tema que estar. Y hoy el segundo tema sería el primer capítulo, que es la presencia, en la presencia del Señor, que no lo vimos la semana pasada. A pesar de que yo creo que nosotros tratamos parte de esto en la introducción, tenemos un asunto bien interesante, y es que en todo este tiempo vamos a tratar de ver, de ser intencional, de ver cómo nosotros podemos ser más semejantes a Cristo en nuestro parecer, en nuestro ser, en nuestro comportarnos, que podamos al vivir una vida, no para que el hombre nos vea, sino para que Dios pueda ver, aunque Él sabe nuestro corazón, conoce nuestro ser, pero Él pueda ver también la intención de nuestros corazones, que somos realmente eh, somos, vamos a llamarlo así, intencionales en el deseo de ser como Dios, de ser como Cristo, y ayudar a los hermanos a tratar de imitarnos a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Ojalá que nuestras vidas también puedan ser un medio de que otros puedan llegar al conocimiento de Dios a través de nosotros. Y el Señor es intencional, como dijimos anteriormente, es intencional con nuestra relación. Y Él habla acerca de dos personajes, principalmente, Enoc y Noé, que caminaron con Dios. Enoc restauró la relación con Dios que Adán había echado a perder. Y hay en dos pasajes de las Escrituras, en el mismo libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 y 24, donde dice que Enoc caminaba con Dios y él fue trasladado a la presencia de Dios sin ver muerte. Y Noé, que era un hombre justo, Dios iba a destruir todo el mundo conocido, y a pesar de todo le dio 120 años de reflexión para que el hombre entendiera y se devolviera a sus caminos. No se devolvió y vino el diluvio. Cuando ellos vieron la realidad, querían que Noé le abriera la puerta y no pudo abrirla. Ya Dios la había cerrado. Y muchas veces en la vida de las personas, Dios le da tantas oportunidades a las personas y llega un momento en que ya la persona no puede venir hasta Dios y Él cierra la puerta. Y algo que nosotros tenemos que tratar de hacer, de ver a la persona, la necesidad de entrar en la presencia de Él, venir hasta Él. Nosotros no podemos obligar a nadie y sabemos que solamente el Espíritu Santo puede hacer el cambio en el corazón de una persona. Pero cuando el Espíritu Santo cambia a la persona, el cambio se ve, el cambio tiene que notarse. En cuanto a Dios, estar en su presencia servirá para su honra y su gloria.
Caminar es agradar. Y nosotros lo que tenemos que hacer para caminar con Dios es agradar a Dios. La relación con Dios y la transformación total del creyente. En todo el Nuevo Testamento nosotros vemos y encontramos evidencia de caminar con Dios a través de una relación cercana con Él. Y esto va a producir cambio profundo en todo el área del cristiano. Y esto empieza con un caminar con Dios que renueva nuestros pensamientos al nutrirnos de la palabra de Dios, la palabra de un Dios que camina muy cerca de nosotros. El apóstol Pablo lo expresó, como dice en Romanos: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12, 1 y 2, que presentemos nuestros cuerpos con sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y esto que sea nuestro culto racional. Que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y eso es donde Pablo se enfoca. Primero en nuestra mente, la transformación de nuestra mente, porque la mente crea sus propios dioses, producto de que la separación de Dios produce un bajo concepto de Dios. Y como dice Jean B., Pablo explica así la realidad original de todos los seres humanos, pues aunque conocían a Dios, no le honraron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es Romanos capítulo 1, versículo 21. Y todos hemos tenido ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida, en nuestras vidas. Deshacernos de ellos requiere de arrepentimiento, conocimiento y la presencia cercana del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si caminamos con el Señor de manera continua y cercana, esos ídolos van a caer. Entonces, como decía el pastor Jan B., la pregunta que debemos hacer no es cómo debemos caminar con Dios para lograr esa transformación completa de la palabra que la palabra de Dios anuncia. El modelo perfecto de la relación con Dios, nosotros lo encontramos en Jesús. Jesús es el modelo perfecto para una relación con Dios. Nosotros no debemos fijarnos en los hombres, porque todos los hombres vamos a pecar, vamos a caer. Debemos enfocar nuestra vida en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nunca pecó, a pesar de hacerse hombre. Jamás encontró una palabra que pudiera el hombre reprocharle. El pastor Jan B. también dice que si analizamos con cuidado los versículos de primera de Juan, segunda de Juan 6, tercera de Juan 4, él dice la palabra andar o un derivado de ella es usada por el apóstol Pablo en sus cartas unas 34 veces. Y al analizar con cuidado esos versículos, dice él, descubrimos en qué área debemos andar como Cristo y cómo imitarlo. Él menciona 11 formas de cómo andar. Dice andar en nuestra vida, andar conforme al Espíritu, andar con honestidad y abandonar los vicios y los excesos, andar por fe, es decir, confiar en las promesas de Dios, andar en buenas obras hacia los demás, vivir en amor
y paz con el prójimo sin hacer acepciones de personas, andar como sabio y aprovechar el tiempo, andar y crecer en el conocimiento del Señor, es decir, madurar en la verdad revelada, aprender más de la voluntad de Dios y de sus mandamientos, andar sabia y piadosamente con todos, es decir, tener una vida conforme a la palabra de Dios y plena comunión con Dios, andar en obediencia a los mandamientos de Dios, andar en la verdad, es decir, andar según la palabra de Dios. Andar como Cristo es andar como seres humanos nuevos, piadosos, santos, sabios, sobrios, en amor, en paz y en la verdad, haciendo buenas obras a todos los que podamos guardar, a todos los que podamos, y guardando los mandamientos del Señor. Dice, Pablo dijo que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo. Eso lo dice en Hechos capítulo 10, verso 38. Si nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo el bien, nosotros también debemos imitarle con el mismo amor y dedicación como con la que tuvo con sus contemporáneos. Su vida fue un ejemplo de santidad, amor, obediencia a los a los mandamientos de su Padre. Sobriedad, sabiduría, piedad, fe, paciencia y oración. Amén. Y esa era la introducción. Realmente, a pesar de que hay una cosa que no vimos, que fue la parte de los aspectos de la cultura en nuestra relación con Dios, porque la cultura es muy importante para todos, porque tiene una profunda influencia en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Habíamos dicho esto en programas anteriores. Algunas veces nosotros, y más aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, nos relacionamos con personas de diferentes culturas, de diferentes países, y vemos su forma de hablar diferente a la de nosotros. Muchas veces, hablando quizás con personas de Honduras, podemos ofenderles sin darnos cuenta porque nuestra forma de hablar como dominicanos es diferente y usamos cierto vocabulario que no usan ellos. Igualmente con los mexicanos, los hermanos mexicanos, igualmente con los hermanos salvadoreños, argentinos, pero hay un lenguaje común que debemos tener nosotros y es el lenguaje de la palabra de Dios. Cuando hablamos con sabiduría, conforme al lenguaje de la palabra de Dios, tratamos de que la cultura no sea el obstáculo, pero siempre debemos pensar que los hermanos tratan de pensar como son o de dónde vienen. Y ahí es que viene el asunto de la cultura, que es muy importante. Y siempre recordar a los hermanos, y es lo que yo siempre hago aquí en Estados Unidos, es decir, no miren solamente las palabras que salen de mi boca, sino miren el cómo se la digo. Es con amor. No le voy a decir una palabra obscena, una palabra mala, con intencionalidad. Entonces piense cómo debo yo tomar esas palabras, porque es que la cultura pone muchas trabas. La cultura de cada hombre y la relación que hay entre los hombres depende también de dónde viene, cómo lo criaron, cuál es la forma de hablar y cuántos problemas se encuentra una persona al tratar de andar con Dios y ver que otros no entienden esa forma de hablar, a esta forma de conducirnos. Lo que es bueno para nosotros como cristianos dominicanos, quizá es malo para otros, que en México no se acostumbra a hacer eso. Encontramos con hermanos que dicen, oye, ¿por qué haces eso? Si eres cristiano, ¿por qué tú dices así o tú haces eso así?
sin pensar que es por nuestra forma de ser, lo que hemos vivido en nuestros países. Amén. Y amén, eso es algo que debemos tratar, de que nuestro lenguaje que afecta a otros, tratemos de tener un lenguaje internacional común, y creo que ese lenguaje internacional y común es la palabra de Dios. Sí, sí. Esa parte que tú mencionas es sumamente importante. Precisamente ayer hablaba con alguien y le decía que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita o dirigida específicamente para los dominicanos, ni siquiera para los de habla hispana. Sabemos que la Biblia fue escrita en un contexto judío, griego, ¿verdad? Hebreo. Entonces, para yo entender las escrituras y poder enseñarla de manera precisa, yo debo conocer el contexto cultural en la que la Biblia fue escrita. Es importante ese punto, porque a veces hacemos aplicaciones como entendiendo de que la Biblia fue escrita para un contexto latino, aunque sabemos que hay un mensaje universal que Dios da por medio de su palabra, pero es importante, es necesario nosotros conocer la cultura. Bien, el pastor Hernán también vamos a dejar para que nos comparte esta parte que menciona el escritor sobre el Salmo 119, cuando cita el Salmo 119, versículo 10, que el salmista dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y dice del propósito, ¿verdad? De cómo él buscaba a Dios de corazón, pero ¿cuál era el propósito? El propósito era, y él le pedía al Señor: Señor, no deje que se desvíe mi corazón. Es muy parecida a la oración de Jabes, que Jabes le pedía al Señor su bendición, pero a la vez le decía: Señor, pero que no me dañe, pero que no me corrompa. Entonces yo creo que esa debe ser la razón por la cual buscamos al Señor, nos acercamos a Él para ser cambiados por su presencia. No simplemente yo quiero orar para que Dios me use, o yo quiero orar para que Dios me dé, o yo quiero orar para que Dios me abra puertas. Realmente el propósito de nosotros buscar a Dios no es para que Dios nos dé a cambio algo material. El don del Señor es por pura gracia. El propósito de nosotros buscar al Señor es porque le necesitamos. Es porque nosotros no podemos vivir sin Él. Él es la vida, Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Y el pámpano no tiene vida en sí mismo si no permanece en la vid. Se seca. Entonces nosotros tenemos una necesidad fuerte, imperante. No podemos vivir sin Cristo. Cristo es nuestra vida. Y cuando el hombre tiene una relación tan estrecha con el Señor, puede decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Esa es mi vida. Así que vamos a dejar al pastor Hernán para que nos amplíe un poquito sobre lo que el escritor nos habla acerca de este Salmo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Adelante, hermano.
Aunque creo que Hernán no entró hoy. Ah, no, no pudo estar ahí. Bien, pues entonces, Freddy, adelante. En ese Salmo 119, el salmista realmente está reconociendo varias cosas en lo que tiene que ver con la persona de Dios. Ah, Primero, realmente para muchos de nosotros, y esto es una pregunta que la hago de manera general, para muchos de nosotros, ¿quién es Dios? Cuando hablamos de Dios, realmente, ¿cómo lo tenemos en nuestro corazón, en nuestras mentes? Todos sabemos que Dios es un ser invisible, es decir, a Dios ninguno de los hombres le ha visto y como dice la Escritura, ningún hombre le podrá ver. Eso será así durante toda la eternidad. Podremos ver, sí, sin lugar a dudas, en el momento que estemos en la presencia de Cristo por medio de la muerte, o cuando Cristo retorne por segunda vez, de que se testifica en Apocalipsis capítulo primero, verso 7, que todos le verá. Jesús, quien tomó un cuerpo humano, se hizo hombre, sí le podremos ver físicamente, más sin embargo, no así Dios. Por esto, ¿cómo nosotros concebimos a Dios cuando pensamos en estas cosas? Para nosotros entonces decir, cuando oramos, ¿estamos nosotros realmente conscientes de que nuestras oraciones están siendo escuchadas? Este Salmo 119, el salmista lo que habla es que buscaría la presencia de Dios, porque él entendía que el Dios a quien él se acercaba es un Dios que es real, es un Dios que te escucha, es un Dios que ha provisto su palabra para que nosotros conozcamos sobre su carácter, sobre su personalidad, sobre la forma en la que Dios opera. Y realmente, cuando hablamos acerca de esto, de la presencia de Dios, ¿sabemos nosotros realmente o estamos realmente conscientes de que es estar en la presencia de Dios? En la Escritura aparecen dos ocasiones donde la presencia de Dios se hace mención. La primera ocasión es en el desierto, Moisés, mientras estaba dirigiendo el pueblo de Israel a los pasos que Moisés debía dar juntamente con el pueblo. Según Éxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Moisés estaba consciente de que el Dios a quien él se acercó es un Dios real, es un ser, es una persona. Y cuando hablamos de una persona, no nos pongamos a pensar que es una persona como lo somos nosotros, con un cuerpo físico y con toda la característica que el cuerpo físico tiene. De él se habla que es el creador de cielo y tierra. De él se habla de que es el creador de todo cuanto existe. Hay el Salmo 100 que dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia. Reconocer que Dios es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. La Biblia presenta a Dios como un ser completamente real. Y aunque no entendamos completamente esto, lo cierto es que Dios es un ser completamente real. Y hay otra segunda ocasión cuando Dios promete al pueblo, y se lo prometió a través de Moisés, que algo que Dios haría en su pacto sería que Dios caminaría entre su pacto. De manera que a Dios le importa, a Dios sí le interesa, a Dios de hecho le preocupa que nosotros caminemos en su presencia. Amén. Ahora, ¿cómo lo hacemos? El Salmo 5 que hicimos mención de esto la semana pasada, que este salmo ha sido tomado como un eslogan del programa Levántate temprano por el contenido que dice. El salmista dice, de mañana me levantaré delante de ti, esperaré. Entendiendo en el Salmo quinto que la presencia de Dios es algo real y es determinante para todos nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Así. Y una pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Cuando nosotros vamos a orar,
cuando estamos pidiendo cualquier cosa a Dios, una petición, una necesidad, cualquier cosa, ¿realmente estamos nosotros conscientes de que estamos orando al Creador de los cielos y de la tierra? Y que tan solo estar en su presencia es un privilegio que no todos los hombres lo tienen. No todos los hombres lo tienen. Amén. Cuando nosotros escuchamos ayer que escuché sobre muertes trágicas. Ayer el sábado cuando escuché sobre el tema del terremoto que hubo en Honduras y que se esperaba el impacto de un tsunami en el oeste, aquí en Puerto Rico, o ayer en la República Dominicana, que también hubo una advertencia. La gente piensa en estas cosas, de que son eventos que nos impactarán y que Dios tiene el control de todas estas cosas, aunque estas cosas puedan impactar y muchos puedan morir en eso. ¿Estamos nosotros realmente conscientes de eso, de que la presencia de nuestro buen Dios tiene control de esto? Amén. O de que muchos andan en este mundo sin tomar en cuenta que se van de este mundo sin haber tenido nunca una relación con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Sabes qué? Me gustó ese pasaje que tú mencionabas del Éxodo, cuando Moisés le pide al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y me gusta mucho la respuesta de Dios, lo que Dios le dice a Moisés, que fue una respuesta positiva a su petición, porque Dios responde la oración de sus hijos. El Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, la presencia de Dios iba a proporcionar descanso, reposo para él en su viaje. Hay dos preguntas que hace el autor aquí en el libro, que dice ¿por qué debemos orar y a quién oramos? Dice, citando al autor, nosotros creemos que existe solo un Creador supremo y Dios soberano. Él ha establecido que hay un solo camino hacia Él a través de su Hijo Jesucristo, y Dios mismo, quien es nuestro mediador, perfecto, al ir a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. El Espíritu Santo, quien mora en nuestro corazón, nos guía a toda verdad y nos permite discernir las realidades espirituales. Ese es nuestro Dios de amor asombroso, de misericordia y perdón. Algunos ejemplos que menciona: un Dios poderoso. Para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Él. Marcos 10:27. Un Dios compasivo y misericordioso. Inclina tu oído, Dios, escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Eso lo encontramos en Daniel 9:18. Y en Juan 3:16 al 17 habla de que Dios es un Dios de amor y de perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿por qué debemos orar y para qué oramos? La oración es como una llave que abre la puerta del corazón de Dios
al orar en el nombre de Jesucristo. La oración es el gran medio establecido por nuestro Dios para tener una relación real y personal con Él. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente cuando vamos en oración. Primero, reconocer que Él es Dios, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Segundo, confesar nuestros pecados, aceptar ese perdón en nuestras vidas. Tercero, pedimos que su voluntad sea hecha en nuestras vidas, que su Espíritu nos guíe y que seamos llenos con todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuarto, pedimos entendimiento y espiritual y sabiduría, como nos enseña Proverbios 2, 6 al 8 y 3, 5. Damos gracias a Dios por todas las formas en que Él nos bendice, Filipenses 4, 6, y pedimos su protección y cuidado cuando estamos enfermos, solos, en pruebas o intercediendo por otros. Lo adoramos y lo alabamos. Fíjese que cuando nosotros oramos, debemos saber a quién estamos orando, ¿verdad? Como dice el autor, estar conscientes de que estamos delante de un Dios todopoderoso y el Dios creador. Nuestras oraciones deben estar bañadas de todo el consejo de Dios que encontramos en la Biblia, recordándole sus promesas, citando las Escrituras, porque de esta manera Dios está comprometido en obrar solo lo que Él ha dicho. Dios está comprometido con su palabra, lo que Él ha dicho, sus promesas, que son fieles y verdaderas, Él las llevará a cabo. Entonces finaliza esta parte, el autor dice, no existe nada por lo que no podamos orar. La Biblia nos dice que oremos sin cesar y que en todo demos gracias al Señor. Cuando decidimos tener una actitud hacia la oración que está respaldada por la Biblia, entonces nos damos cuenta de que hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios por las que debemos agradecerle y alabarle. Amén. O sea, nosotros, cada respirar, cada latido de nuestro corazón, cada pestañear, cada levantar, cada acostar, o sea, el estar consciente de que Dios es quien nos sustenta, de que Dios es quien nos mantiene, nos da la fuerza, nos da el ánimo, las energías. Todo esto proviene de Él y es para que nosotros nos postremos delante de su presencia, dándole gloria y honra. Hermano Néstor Aponte, adelante. Sí. Continuamos con el punto donde se quedó el hermano Jonathan. El autor dice, Jesús les dio a sus discípulos la oración que se conoce como el Padre Nuestro y que nos sirve de modelo para nuestra oración. Al reconocer que sus diferentes partes nos dirigen a orar de una manera más integral. Eso es Mateo capítulo 6. Realmente los discípulos fueron del Señor y le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Y él le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, indicando el cómo ellos deberían orar. Y ya nosotros entendemos realmente, los oyentes que puedan buscar Mateo capítulo 6 para saber cómo orar, porque yo sé que hay muchos que nos escuchan y se preguntan, ¿y cómo oro? Mateo 6 es la respuesta de cómo debe orar, indicando, no es una repetición vana, no, indicando primero que debe darle la gloria, la honra a nuestro Dios,
Padre nuestro Padre está en los cielos. Y tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros día tras día en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y debemos apartar su nombre. Santificado sea tu nombre. Y no vamos a entrar en el tema del Padre Nuestro, pero sí es algo que los hermanos pueden buscar y ver como un ejemplo de oración. Nosotros, como dice el autor, también tenemos que saber cómo orar como esposos, cómo orar en la familia. El matrimonio está diseñado, dice él, por Dios para mostrar su gloria de una manera que ningún otro evento o institución es capaz de hacerlo. Para poder observar esta realidad, vamos a unir dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, dice el autor, que hablan del matrimonio. Dice, leemos en Génesis que Dios ordenó, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje me trae, dice el autor, a la mente muchas preguntas. ¿Qué tipo de relación es esta? ¿Cómo se mantienen juntas estas dos personas? ¿Pueden alejarse de esta relación? ¿Pueden ir de cónyuge a cónyuge? ¿Está la relación enraizada en el romance, en el deseo sexual, en la necesidad de compañerismo o de conveniencia cultural? Las palabras, se unirá a su mujer y serán una sola carne, encaminan al matrimonio a la realidad de un pacto sagrado basado en los compromisos que permitirán que se puedan enfrentar a cada tormenta mientras vivan. Realmente en el matrimonio siempre hay problemas y siempre habrán problemas porque son dos personas diferentes. No son dos personas que nacieron juntos y se criaron juntos. Y ni aún así, porque mire, hemos crecido en una familia, aquellos que han crecido en familia que son de más de dos personas, más de dos hermanos, vemos que hasta nosotros que nos conocemos, no nos llevamos algunas veces como queremos, porque somos personas diferentes. Entonces, más dos personas que se casan, dos personas que entran en la comunión, va a encontrar siempre problemas, siempre va a haber diferencias, pero lo más importante es saber que dentro de esas diferencias, Dios lo ha puesto y poder nosotros enseñarnos de la diferencia con nuestros cónyuges y respetar, que es la palabra clave, respetar la forma de ser del otro y ver en todo que el deseo es agradar a Dios. Y si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a ver que no es que seamos de partido diferente cuando pensamos cosas diferentes a nuestras esposas o nuestros esposos. No, es porque ella tiene una forma de pensar y yo otra, pero el objetivo es hacer la voluntad de Dios. Tanto uno como otro debe enfocar su mirada y sus acciones a que Dios sea glorificado, a que reciba la gloria y la honra. Hermano Wilson. Una de las cosas que aquí me llama la atención esto que él menciona sobre esa parte de la presencia de Dios y una forma práctica. Eso es lo que veo aquí en esto y el matrimonio. Y él hace una pregunta que entiendo que nosotros debemos también cuestionarnos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos presentamos delante de Dios con nuestras esposas y con nuestros hijos a orar en la presencia del Señor?
O sea, son cosas prácticas. Nosotros vivir en la presencia de Dios es una cuestión de practicidad. El texto de Éxodo 33:15, que posteriormente el pastor Jonathan habló sobre la respuesta de Dios a la inquietud que Moisés tenía de que si tu presencia no va conmigo, no nos mueva de aquí. Y la respuesta de que Dios les responde de que estaría con ellos. Nosotros también debemos hacer este cuestionamiento porque la comunión con Dios es una cuestión que es vívida, que es real, que es algo que nosotros debemos vivir constantemente. Y es algo práctico. Y a nuestros oyentes, yo quiero hacerle esta pregunta que el autor en el libro nos hace a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez a los que son casados que fuiste a la presencia del Señor, juntamente con tu cónyuge, con tu esposo o con tu esposa, a traer una petición o a vivir en la presencia de Dios, a leer la Biblia, a pasar un tiempo en la presencia del Señor? Y muchos dirán, es que mi esposo, mi esposa no es cristiano. Ve con él, ve con la persona, porque se entiende que aún en la parte práctica de Primera de Pedro 3, es que nosotros aún en la practicidad de nuestra vida como cristianos, damos un testimonio vivo a nuestro cónyuge de que nosotros queremos vivir en la presencia de Dios. Hace poco pude ver el testimonio de un pastor hablando sobre un testimonio que dio un hombre en la iglesia donde él pastorea. Y es que aquel hombre comentaba de que le fue muy infiel a su esposa. Mientras ella era cristiana, él vivía una vida de viviendo infidelidades. Y llegó un momento que aquel hombre invita a la mujer a cenar fuera de la casa. Y cuando le invita a cenar, aquel hombre le dice, le confiesa a su esposa lo que estaba haciendo, de que le estaba haciendo infiel. Pero el hombre le dice, pero hay algo en ti, le dice aquel hombre a la mujer, hay algo en ti que yo quiero. En ti hay algo que me llama la atención, que yo también lo quiero. El testimonio de aquella mujer, probablemente, aquella mujer orando constantemente por la conversión de su marido, el Espíritu Santo dio testimonio a la vida de aquel hombre, usando como instrumento la vida de aquella mujer, para que aquel hombre deseara justamente aquellas cosas que esa mujer estaba viviendo. La presencia de Dios, sin lugar a dudas, hará cambios permanentes en la vida nuestra. Estar en su presencia. El rostro de Moisés estaba brillando aquella ocasión cuando bajó del monte, después de aquellos 40 días en la presencia de Dios. Y dice que el rostro le brillaba. Moisés nunca se dio cuenta de esto, sino fueron los que estuvieron viendo a Moisés, los que inmediatamente notaron que el rostro le brillaba. Y Moisés tuvo que tomar una acción y fue ponerse un tipo de velo, un pañito delante del rostro, porque aquello estaba llamando poderosamente la atención sobre la gente y probablemente aquello le estaba molestando a los miembros de la nación de Israel. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. La oración es uno de los primeros recursos, de nuestras primeras prácticas. La oración es una de nuestras primeras cosas que debemos hacer. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no ponemos en práctica lo que Él ha establecido en su palabra? Mi hermano Jonathan. Correcto. ¿No? Y lo impresionante de ese pasaje que tú mencionas es que Moisés, a pesar de que su rostro brillaba, él no lo sabía, él no se daba cuenta. Los demás sí lo notaban, pero él no lo había notado. El autor menciona algunas recomendaciones, especialmente a los matrimonios, cuando dice, número 1, vivamos para la gloria de Dios. Recordemos que Dios
fue quien los unió en matrimonio. Es decir, usted se casó. Ya después que usted se casó, ya está casado, ¿verdad? No, no, que mira que esa no era, no, ya usted se casó. Ya usted se casó. Si no era, ya es, porque ya usted se casó. ¿Me ¿Tú te entiende? tú te imaginas de que me la cambien? Sí, sí. Porque uno, antes de casarse, sí, uno puede dar el consejo, mira, ora, busca la dirección de Dios, mira, conoce la familia. Yo recuerdo que mi pastor en aquellos años me decía, tú tienes que ver también, conocer su familia y ver cómo ese muchacho, cómo esa muchacha trata a su madre, trata a sus padres. Porque si trata a sus padres o a su madre ásperamente, lo mismo lo va a hacer contigo. Sí, si no respeta a su mamá, si no respeta a su papá, si le grita, cuando llegue al matrimonio lo va a hacer, lo va a hacer contigo. Entonces, ese es como un medidor, ¿verdad? Para tú ver antes, pero ya después que usted se casó, entonces ya después de casado te das cuenta, no, mira que no era esa, que eso fue una mala decisión. Sí, fue una mala decisión, pero ya usted se casó. Entonces, es lo que dice el autor, es lo que dice aquí el autor, que Dios nos unió en el santo matrimonio. Mantengamos a Cristo como el centro del hogar. En cuarto lugar, oremos juntos. Quinto, nunca se retiren a dormir enojados. Cada quien por su lado, no, traten de reconciliarse, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque esos son brechas que se abren, que le damos lugar al enemigo para que gane terreno en nuestro matrimonio. El sexto, tengamos nuestras finanzas y nuestra vida íntima en orden. Eso es importante. Muchos matrimonios se destruyen por ese punto de las finanzas. Cuando hay un desorden y cada quien está gastando por su lado. Estamos viviendo un tiempo de mucho consumismo. No podemos llevarnos de todas las ofertas y propuestas. Mira que es tan especial que si no lo compro hoy, no, siempre ha habido especial. Desde que yo era chiquitito, siempre han estado los especiales. Siempre y siempre estarán. Entonces, olvídese de eso, son estrategias de publicidad. La familia debe ser prioritaria. Eso es importante, darle prioridad a la familia. Una sola carne necesita ir cada día en oración al Señor, ya que de ahí se desprende nuestro desempeño en lo espiritual, en lo material y nuestra vida íntima. Es decir, que los matrimonios también deben orar juntos, la pareja debe orar juntos. Me gustó lo que decía el pastor Freddy, que él y su esposa hicieron un plan de lectura, de leer la Biblia en un año, juntos. Y eso es importante, que la familia lea, que la familia ore, y no cada quien por su lado como el llanero solitario. Muchos señalamos los defectos de nuestro cónyuge, pero en la mayoría de los casos no oramos para que Dios los cambie y los transforme, ¿verdad? A veces estamos actuando como Adán, como Eva al principio. Adán, cuando Dios le reclamó, le dijo, la mujer que me diste. Entonces muchas veces nosotros estamos buscando culpables. Ah, no, que fue ella, que por ella, que por ti. Y culpamos a nuestras esposas de una mala decisión que tomamos. No, porque yo hice esto porque tú me presionaste. O yo tomé esta decisión porque como tú estabas hablando de eso y yo tuve que hacerlo. No, hermano.
Siempre estamos buscando culpables y lo mejor es, en vez de nosotros echar nuestra culpa en otros, es reconocer nuestras debilidades y nuestros pecados. La palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si tú quieres ver tu hogar restaurado y tú quieres ver tu matrimonio restaurado, humíllate. Humíllate. El que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, el orar por nuestro cónyuge y pedir a Dios para que Dios lo transforme, lo cambie, o sea, el solamente señalarle sus defectos, eso no lo va a cambiar. El solamente reclamar, no, porque este hombre, y este hombre. No, eso no es lo que lo va a cambiar. El Señor es quien va a transformar su vida y es por eso que nosotros debemos orar, para que sea Dios que transforme su vida por medio de esa exposición a la palabra, que los dos se expongan a la palabra de Dios, porque a través de ese roce continuo con la palabra de Dios, sus vidas van a ser alineadas conforme a su propósito. Amén. Bien, si el pastor Néstor quiere decir algo ya, estamos en la parte final. O pastor Freddy. Bueno, a nosotros nos corresponde una sola cosa. Mis hermanos, vayamos delante de Dios. Voy a mencionar algo que el autor menciona aquí con relación a esta parte que se estuvo diciendo. Y eso es lo siguiente. Dice, recuerda que Dios creó el matrimonio y Dios ama mucho el matrimonio, mucho más que a nosotros. Si a Dios esto le importa, a nosotros también debe importarnos. Su presencia es vital para que caminemos en este mundo. Amén. 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 Adelante, Néstor. Realmente el tema es bastante amplio y muchas veces nosotros queremos acusar a nuestro cónyuge de todo lo que pasa en nuestra relación, pero debemos empezar por nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo yo que está afectando mi relación con Dios y mi relación con mi cónyuge? Hemos tenido muchos problemas a través de todos los años. Y estos problemas lo que nos deben hacer es ver cómo podemos ayudar a otros para que no lo tengan. Nosotros debemos ser canales para que otros puedan ver. Es como vivir una vida en el matrimonio, una vida en nuestras vidas, en la presencia de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a orar entonces, ya se nos fue el tiempo. Antes de orar, solamente quiero dar dos anuncios. El primero, este viernes 14, ese viernes en la mañana, aquí en el programa, vamos a tener 2 horas de programa con motivo de nuestro aniversario. Aniversario número 13. 13 años ya cumple este programa en el aire, por la gracia de Dios. Y queremos celebrarlo este viernes, así que usted puede prepararse con tiempo, preparar un testimonio corto, breve, para dar oportunidad a otros hermanos y que el interés es que todos puedan participar. También en la noche a partir de las 6:30 de la noche o de la tarde, en Iglesia Bíblica Emmanuel vamos a tener una cena conferencia para parejas. Si usted vive en la ciudad de Nueva York, está invitado presencial, ¿verdad? Invite a su esposa, usted hombre, o también las damas que son creyentes y su esposo no es cristiano, invítelo, pero debe confirmar
lo más tardar hasta el miércoles, porque como es una cena, debe confirmar con tiempo. Les voy a dar el número para que usted confirme a este mismo de Levántate Temprano, 829-836-0088. Así usted puede confirmar de que va a estar presente en esta cena conferencia para parejas este viernes 14. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio que nos permites de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, tu bendición y te rogamos, Padre, que tu palabra haya sido, Dios mío, fructífera en cada corazón y que sirva, Padre, para corrección, para amonestación, para ánimo, para aliento, para esperanza. Glorifícate, Señor, en cada matrimonio y en cada vida, que nuestras vidas espirituales sean cada vez más fortalecidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias Pastor Freddy, gracias Pastor Néstor por acompañarnos. El próximo lunes vamos a continuar con este tema. Señores, gracias por su sintonía, Dios les bendiga, hasta mañana, si Dios quiere. Amén. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate Temprano con el pastor Jonathan Stubbs.